una vez más con ustedes para compartir un precioso texto de la palabra de Dios. Está en San Juan capítulo 18 versículo 36. Y Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Entonces, ¿qué significa que el reino de Cristo no es de este mundo? Cuando ya comienza el proceso que lo llevaría a su pasión y muerte, el Señor Jesús es interrogado por Poncio Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? El Señor Jesús no lo niega, pero precisa: pero mi reino no es de aquí, no es de este mundo. Y efectivamente, Jesús no es rey de este mundo. Los reinos de este mundo son temporales, y por más largos que sean, pues aún los vitalicios terminan algún día y son sustituidos por otros. Los reinos de este mundo son limitados, por más que ocupen grandes territorios, y hasta la tierra entera tienen como límite sus fronteras, o las fronteras hasta donde llegue su influencia y poder. Por más poderosos que se crean los reyes de la tierra, su poder es limitado en tiempo y en espacio. Cristo el Señor no vino a establecer un reinado así en la tierra. Su reinado será diferente a los reinados de la tierra. Su reinado será como es Dios, eterno e infinito, sin límite de tiempo ni de espacio. Su reinado nunca se acabará y su reino nunca será destruido. Pero ese reinado, que será establecido definitivamente y para siempre en la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra, cuando reinará por 1000 años, ya comenzó. Lo había dicho antes a sus seguidores: mi reino está en medio de vosotros. Y es así pues que el reino de Cristo va permeando paulatinamente en medio de aquellos y dentro de aquellos que acogen la buena noticia de la salvación por medio del Señor Jesucristo. Así que es decir, su mensaje de salvación para todo el que cree en Él, en el Mesías, en el Hijo de Dios, el Rey de cielos, de los cielos y de la tierra. Y si el reino de Cristo no es de este mundo, ¿de qué mundo es entonces? ¿Cuándo se instaurará en la tierra? Ya lo había anunciado él mismo en el momento en que fuera juzgado por Caifás. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, poderoso y viniendo sobre las nubes. San Mateo capítulo 26, versículo 64. El reino del Señor Jesucristo, aunque ya comienza a estar dentro de cada uno de los que le seguimos, la voluntad de Dios se establecerá definitivamente con el advenimiento del Rey a la tierra. En ese momento que el mismo Señor Jesucristo anunció durante su juicio que al final de los tiempos, cuando Cristo venga a establecer los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando venza definitivamente todo mal y venza al maligno, será un reino en el que habiten la justicia y el amor. Así que, estimados hermanos, siervos y consiervos, en estas elecciones muchos cristianos pensaban en establecer un reino en este país. Que Cristo es el Rey de Colombia, que vamos a reinar en este país, que el reino de Dios estará gobernando este país. ¿Cómo es que nosotros podemos transgiversar ciertos principios de la palabra de Dios? No existe ni existirá en la tierra un reino pleno en la tierra donde gobierne plenamente el Señor Jesucristo. El Señor está reinando en nuestros corazones.
Y cada día muchos cristianos se suman a este reino, aceptando al Señor Jesús en su corazón. En estas elecciones se presentaron varios candidatos cristianos. Se presentaron como salvadores, como los únicos que podían cambiar el país, pero más con una fantasía que con una espiritualidad real. Y muchos cristianos lo creyeron así. Creyeron que se iba a establecer con 2 millones de votos un reino en el país, en la democracia, en el Congreso. Y ahora que aparentemente nos sentimos derrotados, entonces, ¿qué pensamos? ¿Que el Señor no va a obrar? ¿Que el Señor no va a establecer su palabra en el corazón de muchos colombianos? Para que lo adoren, para que le sirvan, para que lo glorifiquen, para que lo exalten, donde quiera que estén. Seamos luz y sal de la tierra. La luz en las tinieblas y la sal donde hay corrupción. No debemos tampoco desfallecer en el intento. Debemos de seguir pregonando, de seguir hablando y defendiendo los principios y valores que están establecidos en la palabra de Dios como regla de fe para con Dios y de conducta para vivir en medio de una sociedad. Bendecimos a estos 2 movimientos cristianos o con cristianos en sus listas. Y oramos porque algunos de ellos tomen conciencia de que no se puede utilizar el evangelio como un gancho político. Que no podemos utilizar el evangelio pensando que vamos a ser reyes en Colombia. Que vamos a ser personajes importantes ante el mundo. Cuando hay hombres que piensan así, en su vanagloria, en su soberbia y en su orgullo, Dios no va a permitir que tal cosa suceda. Porque la palabra de Dios dice que la gloria de los hombres no recibe. Debemos seguir orando. Debemos de seguir clamándole al Señor que Él obre en gran manera en esta nación. Que Dios levante líderes sencillos, humildes, que sean hermanos en Cristo, que sean consiervos en Cristo. Uno lee en las redes que hay cristianos, que hay pastores que se sienten ignorados, desconocidos por aquellas mega iglesias, en aquellos lugares donde hay cantidad de gente, pero nadie mira hacia donde están los 2 o 3 que dijo el Señor y que también estaría en medio de ellos. Entonces no se puede establecer el reino de Dios cuando hay esta manera de vivir, de actuar o de pensar. Cuando ignoramos, cuando desconocemos a aquellos hermanos que no son igual de grandes, que no son iguales de famosos, que no tienen el mismo estatus, que no tienen la misma congregación. No podemos ignorarlos, ni tampoco los pueden mirar como si no fueran siervos de Dios. Entonces, ¿cómo establecemos el reino de Dios? El reino de Dios, dice la palabra de Dios, no es comida, ni es bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu. Se aproximan días difíciles. Vienen las verdaderas elecciones y las verdaderas decisiones de los colombianos. ¿Qué vamos a hacer nosotros los cristianos? ¿Tenemos la mentalidad de sentarnos en el Palacio de Nariño y ser los reyes de este país y recibir la honra y la gloria por lo que somos? ¿O vamos a ayudar a que este país sea mejor uniéndonos? No sé cómo los vamos a unir, pero tendrá que llegar el día en que nos vamos a unir y nos vamos a sentar como hijos o como siervos de Dios, sin que nadie te mire por encima. No importa el vestido que tenga, no importa si tiene o no títulos o maestrías, usted no es más que ninguno. Todos somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Jesucristo y con la misma esperanza. Cuando derrumbemos estos muros, entonces hallaremos el camino a una unidad y a una verdadera bendición para nuestro país. Bien dice la palabra del Señor: separados de mí, nada podéis hacer.
Así que esta reflexión es para que pensemos y analicemos qué estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? No fue un fracaso, pero tampoco fue una victoria. Entonces tenemos que replantear qué es lo que tenemos que hacer para que podamos dar un testimonio conjunto. Decíamos que éramos 3 o 6 millones en la victoria del no, pero ahora aparece que no había más de 600,000 cristianos en la votación. Que sea Dios obrando y sea Dios hablando a nuestras vidas. Tal vez escuchemos otros mensajes, otras meditaciones y reflexiones, pero pongámosla a la luz de la palabra de Dios y actuemos en base al conocimiento que Dios nos ha dado, conforme a la palabra de Dios y el verdadero significado de la unidad en medio de nosotros. Y que el reino de Dios se establezca en el corazón de cada hombre y de cada mujer, donde quiera que esté, en esta hora y siempre. Dios los bendiga y muchas bendiciones a granel en este tiempo poco difícil, pero saldremos victoriosos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.